Muy buenos días allá en casa. Hoy nos vamos a meditar como cada domingo en la palabra del Señor. Hoy también tiene el Señor algo que decirnos a nuestras vidas, así que le invito a que abra su corazón, a que disponga estos minutos siguientes para poner atención a lo que el Señor nos quiere decir. Y para ello vamos a ir a la Escritura, al libro de los Hechos, al capítulo 20, al versículo 35. Esta parte de la Biblia nos dice de la siguiente manera: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más, porque si vas a hablar de una bienaventuranza tan grande, tú eres el primer ejemplo siempre y en cada momento. Tú nos das vida y nos las das en abundancia, para que nosotros podamos gozarnos en cada día que tú has creado y podamos estar atentos, Señor, para cada día enriquecernos más y darte toda la gloria y toda la honra en cada segundo que respiramos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, pero sobre todo bienvenido a nuestro corazón. Sé tú el que nos dé el entendimiento y sé tú el que imprima estas palabras en nuestro espíritu, para que nuestra alma esté atenta y las lleve a la realidad en el día a día de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestras familias, donde quiera que se encuentren. Sé que tú estarás con ellos también. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué pasaría si hubiese muchísimas más personas generosas en este mundo? Yo creo que la respuesta sería que innumerables personas que tienen necesidades serían sustentadas por la acción de todas esas personas generosas y que tienen otro atributo: son personas agradecidas. Así que esta mañana el Señor nos quiere bendecir para que nosotros también tengamos la motivación correcta en nuestro corazón y procedamos en fe conforme a su enseñanza, para también dejarnos convertir por Él como personas generosas y como personas agradecidas, porque esto traerá como consecuencia un enriquecimiento que nunca lo vamos a encontrar ni en algo material, ni en ninguna persona, ni en ningún grupo social, religioso o como quieras llamarle, sino solamente lo vamos a encontrar en la fuente poderosa del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que para entrar en tema, quiero decirles que en estos días estaba viendo un video, y ese video me llamó mucho la atención, y de ese video salió precisamente el que hoy les esté compartiendo esta maravillosa palabra. Trata de una ballena en el Mar de Cortés, o sea, al noroeste de nuestro país, allá por Baja California, que quedó atrapada en una red de pescadores. Pero no les quiero contar, quiero que vean, son aproximadamente 8 minutos de video, que vean lo que sucedió durante todo ese momento, quiénes participaron, y sobre todo les va a impactar el resultado de toda esta acción que se pudo ver a través de la acción generosa de unas personas, y que pudieron precisamente llevar a cabo su cometido. Bastó con que tuvieran un corazón generoso, bastó con que decidieran poner en acción esa generosidad. Y esto nos va a dar pauta para que, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros podamos llevar a cabo, si es que la estamos llevando, todavía aumentar más nuestra generosidad, nuestro agradecimiento, nuestra acción de agradecer por la vida, agradecer por las cosas y sobre todo agradecerle a Dios. A veces se nos olvida dar gracias, una acción tan sencilla se nos olvida, pero que finalmente retribuye y enriquece nuestra alma y enriquece nuestro espíritu. Así que vamos a observar lo que sucede. Voy a tratar de leer los subtítulos porque son subtitulados, está subtitulada, no está traducida o doblada al español.
Así que, a ver, vamos a verlo. I'm Gershon Cohen, co-founder with Michael Fishback of Rhode Island Institute's Great Whale Hablando Conservancy. de qué fundación Michael somos. spends 2 months in the Sea Quartet Él es Michael. photographing blue finback Fotografía ballenas to help track these azules. magnificent animals across our oceans while observing Investiga their océanos. behaviors in the water. One Y el day, comportamiento de la vida salvaje. En el 2011, 14 de febrero, Michael y su familia tuvieron una oportunidad un tanto rara. Their efforts were captured on film. Y todo lo grabaron, afortunadamente, y hay una increíble historia detrás de esto. Valentina, le pusieron el nombre a la ballena. Está localizado, es el mar de Cortés, Baja California, Sonora. Young humpback Estaba una ballena, appeared to be dead. parecía muerta, no se movía. We floated next to the whale Por varios minutos ellos flotaron, but we saw no signs of life. aparentemente no había señal de vida, Suddenly, the whale rose slightly pero vieron que sí, flotó un poquito y tuvo esa I decided exhalación. to ease into the water with my Entonces Michael decidió entrar con su equipo, un snorkel. I quickly discovered the whale was severely entangled in a gill net Él vio que estaba enredada. by local fishermen. As I Usan swam pescadores en esa zona. eyes met. There were no words we Pudo could tener share contacto directo con los ojos de la ballena. that we were there to help. It took Imagínense some lo effort difícil to que stay puede ser focused tener confianza de que el animal no piense que lo está A sacando. large and beautiful creature trapped and so close to death was almost overwhelming. Y bueno, pues ya se I must veía admit, I was a bit cansada. scared because I knew the whale was Él frightening, también sintió miedo. but could still kill me with one panicked movement. Imagínense una The metáfora de situation una was ballena. indeed bleak. No vive para The tail contar. was entangled in so much gear it was weighted Estaba down muy enredada 15 en feet esa below red. the surface. Both pectoral fins were pinned to the side Las of the aletas body. también estaban The amarradas nylon a gill su net went cuerpo. all the way up the whale's back, forward of the dorsal fin. Obviamente cuando el animal siente la presencia de algo, pues no sabe definirlo. I made a bit of headway, but it seemed too great a task. So I went back Estaba to the difícil. radio. Pidió We were ayuda. told that perhaps in an hour someone else. Le dijeron que en una hora, We all knew that by aproximadamente, then it might be too late. While I was pero working una hora que obviamente se iba a alargar mucho my más. roommates No había tiempo para managed eso. to get some of the net pulled over the Entonces side. empezaron a cortar la red, empezaron a jalar lo que se podía de I red. came back aboard and we pulled and cut the net as fast as we could. We were maneuvering the boat into proper position with a paddle and only had one small knife. Todo And tenía after un great cuchillo effort, pequeño. managed to free one of the pectoral fins. Se logró liberar la aleta. Casi está sobre la lancha, ustedes ven. Yeah, he knows what's going on. He's got to be able to breathe too. Oh no, she's right here. Y es difícil, ¿no?, mantener el control de un animal de este tipo. Sensing a spark of freedom, the young whale Pero started to swim. pues ya se sintió un poco liberada, empezó a nadar y nos empezó a arrastrar For about half. aproximadamente como media milla. Be taken for a ride, Michael. Ahora sí los estaba paseando la ballena a ellos. Ahí van, los van arrastrando, ¿ves? The whale eventually tired and came back up right Se underneath. cansó, se paró, We continued to grab more and more ellos nets, siguieron sacando más. haul and cut, and after nearly a half Pasó hour, otra media the other hora. pectoral fin came mostly free. La otra aleta casi estaba libre. And when the whale tired, we began Una vez que se cutting the cansó, powerful tail fin. empezaron a cortar la que estaba alrededor de la cola.
suficiente lo que habían cortado We were hoping enough net was off the fluke to free her. para que se liberara. Y vieron que la cola ya estaba libre. She slowly swam away, but about 500 feet from her boat, she reached high. Miren lo que hace la ballena. I cleared all the net from underneath the boat and headed off. 5 tired but exhilarated people with a boat. Estaban bien cansados, agarraron el bote y empezaron a navegar. Freedom, good life. Y la ballena feliz. For the next hour, she provided us with an incredible full-surface Durante display. una hora We hizo saw todo eso que se 40 breaches, as well as tail locks, tail slaps, and saludos y golpes face con la cola. We all believed it was at least a show of pure joy, Pensaron que fue una if muestra not de alegría. thanks. Y su manera de dar las gracias. El niño dice que sabe lo que está haciendo. Dice que le está mostrando que está libre. Dice que yo creo que es un baile We de followed her for about agradecimiento. 4 miles over the next 4 millas la hour. siguieron, Said, una hora y media, una hora, perdón. needless to say, we were all proud and thrilled that we saved this fantastic young life. It was an incredible experience Fue una that none of experiencia us increíble. ever Ninguno de forget. nosotros podrá. Did you get a little ID? Ahí está la ballenita. Were Michael and I moving? The Great Whale Conservancy. Y después de ver este video podemos ver, por un lado, que Dios nos diseñó perfecto, nos diseñó excelentemente bien para toda causa. Estas personas, esta familia sí se dedicaban a investigar, pero cuando vieron a esta ballena, vieron que estaba en grave peligro, no dudaron, traían un cuchillo y la lanchita, no tenían más herramientas. No tenían que decir, tengo que tomar un curso de rescate de ballenas jorobadas cuando se enredan en una red. No tenían que pensar hasta que llegue la ayuda, entonces podemos hacer algo por ella. No. Ellos vieron la necesidad, vieron el peligro, vieron un animal que estaba muy fatigado, muy cansado y que, bueno, podía estar la vida de por medio y decidieron tener el valor para poderla rescatar, el poder en ese momento no pensar en que pudieran ser famosos o que les iban a pagar mucho dinero, etcétera, etcétera, sino antes que todo eso pensaron lo que es la dignidad del corazón humano, que se antepone a todo interés, que se antepone a todo resultado económico o material para poder mostrar esa generosidad que existe en el corazón que Dios nos da. Así que decidieron hacerlo y vieron ustedes la demostración, la muestra de la ballena, la alegría, porque era una ballena muy cansada y eso se le olvidó, se quitó de ella todo cansancio, toda fatiga y durante una hora, ustedes saben lo que es una hora, estar nadando y nadando y nadando, dando de saltos, pegando con la cola esos tremendos golpes en el agua, diciéndoles gracias, 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 gracias. Y eso nos lleva a mucha reflexión. ¿Cuántos de nosotros decimos al menos 10 segundos, gracias Dios? ¿Cuántas veces agradecemos lo que alguien nos da? Así sea un saludo, que te digan buenos días y tú le digas gracias. A veces no contestamos ni siquiera buenos días. Tenemos que aprender mucho tan solo de este primer video que acabamos de ver.
de lo que significa poner en acción algo que Dios nos dio, que es la generosidad. Esa acción de ver por los necesitados, de ver por lo que vamos a dar en beneficio de alguien, y como dice la Escritura, comprobar que es verdad, que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es el decoro de un corazón humano. Eso es lo que hace digno a un corazón humano. Porque esto habla de un corazón verdaderamente rico. Y rico no por algo material, no por algo económico, sino rico por la gracia de Dios. Así que vamos a escuchar de parte de Dios lo que podemos nosotros aprender y llevar a cabo en nuestras vidas y tener dos acciones permanentemente, cuantas veces se nos ofrezcan, y creo que todos los días se nos van a presentar las oportunidades. Uno es la generosidad y otra es el agradecimiento. Estas dos acciones, si las llevamos a cabo todos los días en nuestras vidas, hablará de que somos ricamente bendecidos por aquel que es rico en toda bendición y que se llama Jesucristo. Así que vamos a ir a nuestra escritura nuevamente y vamos a abrirla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 6. Si alguien se puede acercar con Arturo, segunda de Corintios, capítulo 9, versículos, vamos a leer del 6 al 15. Ahora, la mayoría de ustedes traen la versión Reina, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1960. Entonces, ustedes van a leer su versión y yo quiero irles leyendo la versión de traducción al lenguaje actual. Esto nos va a dejar todavía mejor comprensión de lo que nos quiere decir el Señor. Así que dice así la palabra: acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. Ustedes están leyendo su versión, léanla. Yo la estoy leyendo en otra versión y las dos nos van a ayudar a un entendimiento mejor. Nuevamente, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe o deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Versículo 10. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso, ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describir. Amén. Así que bueno, espero que estas dos versiones, una leída por ustedes y otra hablada por mí,
nos ayuda a comprender mejor lo que a continuación vamos a escuchar de parte de Dios. Así que la generosidad y el agradecimiento son dos acciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los días de nuestra vida. Si atendemos estas acciones, estoy seguro que podríamos esperar que muchísimas personas se vieran verdaderamente bendecidas, cubiertas sus necesidades, y déjenme decirles que habría un efecto. Y aquí hay una gran diferencia que les quiero mencionar. No quiero que piensen que por su buen corazón lo tienen que hacer. No quiero que piensen que porque hacen esta acción se van a ganar el cielo. No quiero que piensen que por ser dadivosos, que por dar buenas dádivas, el Señor los acepta. No, no es así. Toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Es el efecto de Dios en tu corazón, el cual le dice: estoy dispuesto, Señor, a hacerlo en ti. Y entonces poderlo hacer esa acción en Él, para que entonces toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Señor y no para el hombre. Nosotros somos meros instrumentos de Dios para poder bendecir. Dios nos dice: aquí se gastan millones, se gastan saliva, millones de litros en saliva, millones de leyes, congresos, todos los diputados y senadores que han venido, que han ido, que han llegado, que han estado reformando leyes, que han estado tratando de ver ese punto tan importante que les dé el boom político y los ensalce en una nación, combatiendo la pobreza. Ustedes acaban de ver la solución a la pobreza. ¿Cómo? ¿Es una ley? Pues si la quiere tomar como una ley, es una ley de Dios. Y esta se cumple. Es una promesa y tiene buenos resultados. Queremos combatir la pobreza, queremos que ya no haya pobres, etcétera, etcétera. ¿Por qué atender al hombre que intento tras intento, tras intento y tras muchos intentos, lejos de abatir la pobreza aumenta? ¿No le parece a usted algo incongruente ya? ¿No le parece que esto definitivamente no tiene la solución que nosotros deberíamos esperar? Estamos viendo toda una serie de situaciones tremendamente lastimosas para la dignidad humana, para la condición humana. Estamos viendo lo que ocurre en la frontera: 40,000, 50,000 niños, migrantes, estoy hablando de niños, detenidos como prisioneros, en jaulas, recibiendo un trato que no es digno de un ser humano. Estamos viendo tantos migrantes cruzar por nuestro país buscando el sueño americano. Estamos viendo ahora con el Mundial de Fútbol lo que ocurre en Brasil. Pero no vayamos tan lejos, estamos viendo lo que ocurre en nuestro propio país con tanta carencia y seguimos buscando leyes, papel y más papel, y la pobreza sigue. Pero gloria a Dios que somos un grupo de X número de personas que, comparado con los 7,000 millones de habitantes de la Tierra, podrá usted decir: esto es una burla, eso no es nada, ustedes no van a poder hacer nada. Y ustedes van a decir: efectivamente, nosotros no vamos a poder hacer nada, pero el que vive en nosotros, ese sí lo va a lograr, y se llama Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! El domingo pasado fue maravilloso el mensaje que nos dio el Señor. Nos habló de tal manera que 4 necesidades básicas para nosotros están cubiertas por Él. El sentido de pertenencia o de identidad lo tenemos en Cristo. La aceptación en Dios lo tenemos en Cristo, somos aceptados en Cristo. Esto nos permite ser una nueva criatura, no la misma, en Cristo. Y además, esa necesidad de sentirnos amados la cubre perfectamente el amor infinito de Cristo.
Cuando tenemos todo esto viviendo en nuestro ser, somos personas seguras, con paz en nuestro corazón, con la seguridad de la salvación en nuestra alma y sobre todo con la seguridad de ser personas verdaderamente amadas por un amor limpio, puro, sin mancha. Y además, infinito en todo, fiel en todo y todo el tiempo. Así que cuando tenemos esa condición y ahora le decimos, Señor, porque eso fue lo que le estaban preguntando a Dios, Señor, bueno, y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué quieres ahora que tu iglesia reciba y lo pueda poner en práctica? Y entonces me dice, mira, mi principal necesidad, la principal necesidad de Dios, que si somos cristianos, dice que tengamos el sentir de Cristo, se convierte también en nuestra necesidad, es el poder sustentar las necesidades de todas aquellas personas que están sufriendo por la pobreza. Y entonces no vamos a hacer reformas políticas, ni vamos a hacer leyes, ni vamos a poner bancos de alimentos, ni vamos a poner esto en el nombre del hombre, no. Vamos a empezar con lo más sencillo, vamos a empezar por nosotros y vamos a entender lo que significa tener la generosidad en nuestro corazón y sobre todo el agradecimiento. Agradecimiento, insisto mucho en esto, porque se ha perdido esa acción en nuestras vidas, el agradecer las cosas. El que te abran la puerta no te importa, el que te hagan un favor no te importa, no agradece lo suficiente el esfuerzo de una persona, por mínimo que éste sea. Y eso contribuye a que seamos personas duras de corazón y no pensemos en la generosidad en el dar, sino solamente en el recibir. Cuando vamos delante de Dios, estamos pidiendo y pidiendo, y hermano, está bien, dice el Señor que pidamos. Pero también el Señor nos dice, pide dentro de todo esto que forme un corazón generoso en ti, para que tú seas verdaderamente rico. Si no, yo os paso como un mentiroso, y Dios no es mentiroso. Él dice que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y si no estoy teniendo vida en abundancia, algo está pasando, no es de parte de Dios, es de parte mía, pero a tiempo Dios nos está hablando a nuestro corazón desde el domingo pasado y nos está diciendo, yo los voy a enriquecer para que ustedes sean instrumentos de enriquecer a más personas, para darle toda la gloria a Dios, no a una institución, no a una iglesia, sino al único que recibe toda honra y toda gloria, que se llama Jesucristo. Así que en esta mañana el Señor nos va a hablar de esa manera para decirnos tres cosas que tienen que ver con la generosidad y con el agradecimiento en nuestro corazón, que nos lleve precisamente a vivir esa vida abundante que todos deseamos, que no estemos con pensamientos erróneos, con conocimiento erróneo acerca de lo que Dios es. Si Dios es un Dios todopoderoso, dueño del oro, de la plata, que nos da tantas bendiciones, que nos promete tantas cosas y que se siguen preguntando entonces ¿por qué esto no se da en mi vida? ¿O por qué esto no se da en la vida de tanta gente? Bueno, la respuesta es, no es culpa de Dios, sino es de nosotros que no hemos ido delante de Él para preguntarle una simple pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga en tu nombre? Ya deje de decirle lo que tú quieres que Él haga. Cambia la pregunta, se los he enseñado. Y ahora dile, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en tu nombre, en Cristo? Con Cristo, Cristo en nosotros. Amén. Eso es nuestra vivencia como cristianos. Sencillito nos lo puso el Señor. Uno en Cristo el Señor. Ahí está todo. Fíjense en el nombre que nos dio. Y si terminamos declarando en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros, tenemos 4,000 mensajes y 4,000 promesas inmediatamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una iglesia maravillosa porque Cristo la formó, porque Cristo la ama y porque Cristo la está haciendo crecer y madurar para que muchos conozcan a Él, se conviertan a Él, entreguen su vida a Él y no se avergüencen de decir: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Dios y no hay otro fuera de Él. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Así que vamos a ir a su texto de 2 de Corintios y vamos a empezar a partir del versículo 6 del capítulo 9 que acabamos de leer.
Yo sigo leyendo en el texto que tengo de la traducción al lenguaje actual, ustedes siguen leyendo en Reina Valera, que tienen ahí su Biblia, y dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Lo que tú siembras, siembras generosamente, generosamente recibirás. Tú vas al banco, vas a Banamex, ahí con la CENED y con la MENA, aunque se esconda. ¿Sí? Y entonces dice, yo quiero invertir 30 pesos. ¿Cuánto me va a dar? Pues ni las gracias, porque esto no sale más caro abrirle la cuenta. Entonces, la inversión es importante, o sea, la cantidad es importante. ¿Qué tanto voy a sembrar? ¿Qué tanto voy a cosechar? Una hectárea, ¿cuánto te va a dar? Pues una hectárea. 2 hectáreas, 2 hectáreas. 3.000 hectáreas, 3.000 hectáreas. Lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Entonces tenemos que pensar primeramente en el sentido de sembrar. Y la pregunta será, ¿cómo debo de sembrar? Entiendo la cantidad, sí, mucho, poco o muy demasiado. Pero ¿cómo es que debo de sembrar? Generosamente, te dice el Señor. ¿Y qué quiere decir generosamente? Que si tú estás viendo las necesidades y en base a esas necesidades, tú vas a sembrar para que esas necesidades sean sustentadas, pues te vas a, ya sea a cubrir el total. Voy a gritar un poco porque se acabó la cosa. Va a ir en pro de todo lo que se necesite. Qué bueno. Tú tienes una necesidad vista en una persona de 100 pesos, vaya, no lo pienses. Tienes 100 pesos, dale 100 pesos. Será cubierta la necesidad. Entonces debo de pensar que en cuanto a esa cantidad de cuánto voy a sembrar, va a ser quienes deseemos y esperemos que una espléndida siembra traerá una espléndida cosecha. Esa es una regla que se cumple al 100% de parte de Dios. Pero tenemos que atender lo que el Señor también nos enseña para que después no acabemos reclamándole a Dios, estemos todos estresados por promesas que no podemos cumplir, por compromisos que nos echamos encima en un afán de querer sembrar mucho más, porque la palabra dice que si siembro mucho más, pues voy a obtener mucho más, o la persona va a obtener mucho más. Ese sí es el principio. Pero Dios no nos obliga, no nos incita a que vayamos en ese pensamiento humano de solamente dar más para obtener más. Recuerden que Dios nos dio la capacidad de pensar, nos dio la capacidad de tener inteligencia para analizar, para considerar, para poder llegar a conclusiones que nos ayuden precisamente a poder ver lo que es factible, lo que sí es de parte de Él. Porque hay tantísimas cosas que por no entenderse, la persona se va perdiendo y va echándole toda la culpa a Dios. Y va diciéndoles que tú me dijiste que esto y yo tuve que hacer esto. Y luego dice, es que tu palabra dice que tú das, pero también quitas. Eso lo dijo Job, pero tiene que ver el contexto de Job. Y todo el contexto habla de un hombre que ya está desesperado, de un hombre que está en una tremenda crisis, pero que no está blasfemando. Él está tratando de encontrar una explicación. Pero si no tienes el contexto bíblico, si no tienes el entendimiento de parte de Dios, es muy fácil usar esta palabra en contra de Dios para poder justificar algo que no se entendió de acuerdo a Dios.
Así que si decimos, lo que sembramos eso cosechamos, y entre más sembremos generosamente, más generosamente vamos nosotros a cosechar, tendremos que hacer una consideración. Esa consideración de saber cuáles son mis posibilidades de poder sembrar. Oiga, entonces eso es falta de fe. No. Falta de fe sería no creerle a Dios en cuanto a que yo soy una persona pensante y que sí puedo entenderlo a Él. Eso sería falta de fe. Lo otro es una religiosidad que te ha impuesto el hombre. Siembra por fe, tiene por fe, dale todo tu dinero, saca la cartera y tómalo y échalo ahí. Bueno, al rato ustedes sí lo hacen porque sí es para la iglesia. No, se trata de que tú consideres y analices tus posibilidades, porque te vas a comprometer no con el mundo, te vas a comprometer con Dios en una acción de fe. Tú le vas a creer a Dios en cuanto a tener un corazón generoso, en cuanto a que no vas precisamente por el resultado de tu siembra, sino porque significa el decoro de tu condición humana en Cristo Jesús. En otras palabras, significa el decoro de Cristo Jesús en ti. Es una gran responsabilidad y es un gran compromiso. Así que tú tienes que considerar, antes de comprometerte en cuanto a qué vas a sembrar, cuáles son tus posibilidades. Tú sabes que la promesa es que el Señor es justo y el Señor te va a bendecir. Pero tú sabes que con eso vas a bendecir mucho más. Lo que te mueve es el dar, no el recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, pero lo vas a hacer de acuerdo a tus posibilidades. Que en un momento dado tú quieras hacerlo en fe y estás convencido que es en fe de parte de Dios, da todo el dinero que quieras, quédate sin nada, lo puedes hacer. Pero para que llegues a eso, como todo en la vida, tienes que tener un proceso de crecimiento en esa fe y que no te mueva la emoción. Hay gente multimillonaria, pero multimillonaria. Kellogg's. ¿Han oído Kellogg's? El señor Kellogg's era cristiano. Fue creciendo en la gracia, fue creciendo en fe. Y un día dijo, yo voy a cambiar ahora. Yo me quedo con el 10% y el 90% lo diezmo. ¿Cuántos de aquí lo van a hacer hoy? ¿De qué hablará el pastor? Yo ni el 10% doy. Aleluya. Arrepiéntanse, pecadores todos. Con eso les quedó claro eso de, no, si no voy a pensar, pastor, usted tiene toda la razón, indudablemente. Así que tenemos que pensar primeramente y decirle a Dios, Señor, Padre, primero vamos a hacer cuentas tú y yo. ¿Cómo dijiste que dijiste? Y es verdad algo. Para dar, tienes que tener. El mexicano anda dando lo que no tiene. Nos gastamos la catorcena antes de recibirla, o la quincena, o el diario, o lo que nos van a pagar por un trabajo. Estamos como, ya me vi, compadre. Y por alguna causa no llegó, subieron los intereses, te robaron, te clonaron la tarjeta, te hicieron esto. Ay, Señor, yo por dártelo a ti, Señor. Y el Señor siempre sale ahí, remado. ¿Me va entendiendo? Así que bueno, pronto vamos a empezar la remodelación. Yo sé que vamos a llevar la remodelación de la iglesia. Y ese no es mi punto en sí, la remodelación. Aquí vamos a estar mucho más amplios. Mi visión está en que ese lugar, todo este lugar es para que más almas conozcan de Cristo. Yo no me preocupo si viene 1 o 2, o si se fueron a ver el mundial, o si fueron de vacaciones y vinieron 3 o 4. Para mí siempre hay lleno completo. Así fui enseñado, esa es mi fe. ¡Aleluya! Ese niño sí va conmigo. Porque esa es mi fe. Yo doy lo que tengo. ¿Y qué tengo? A Cristo, casi nada. Lo que tengo lo doy, tengo a Cristo, tengo su palabra, esa es la que doy. Así que generosamente siembro.
Amén. Es el único que responde, todos los demás cantan. Así que el Señor nos quiere enseñar a ser generosos. ¿Qué? Somos cristianos reales y somos cristianos inteligentes en Cristo. Amén. De tal manera que eso va moviendo nuestra fe, eso va creciendo y madurando nuestra fe, y entonces podemos dar pasos más agigantados, pero en el Señor. Fíjese usted lo que le sucedió a un personaje muy conocido en la Biblia. Sin perder el texto que tiene, vaya usted a Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 5. Leemos desde el 4. Otra vez en una escena donde escribas y fariseos quieren hacer crítica y escarnio de Jesús en cuanto a una tradición de lavarse las manos, y que aquí en este caso no se lavaron las manos y que estaban quebrantando la tradición. Fíjense nada más, la tradición encima de la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice en el versículo 4: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Esa es la ley. Dice, versículo 5: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tengo que ser muy cuidadoso como pastor para que lo que se haga aquí, tratando de que haya generosidad en sus corazones, no sea una tradición de parte mía, no sea un pensamiento de parte mía, para no estar por encima de la palabra de Dios. ¡Qué osadía! Estos hombres ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban diciendo. Estaban hablando de su tradición sobre la ley de Dios, la tradición judía, las 613 ordenanzas. Dentro de esas 613 ordenanzas de los judíos, una decía acerca de esto, de que el hijo podía ofrendar todas sus pertenencias para la gloria de Dios, y ya los padres se quedaban descubiertos. Entonces dice, al hacer esto estás invalidando el mandamiento de parte de Dios en cuanto a honrar a tu papá y a tu mamá, porque tú vas a decir, por honrar a Dios tuve que descuidar a mi papá y a mi mamá. ¿Me estoy explicando? Eso es a lo que quiero llegar. No tenemos que ir sobre una emoción o sobre una mafufada del pastor o de un líder. Amén. Porque se le ocurrió, no. Porque ¿qué? Mujeres y hombres de poca fe hoy traigan sus carteras y aquí depositen su dinero, todo el dinero. Así que deberían saldar algunas deudas mías. Pero no la necesidad de Dios. Decimos amén. Así que tenemos que ser inteligentes en el Señor y entender, sí Señor, siembro más, cosecho más. Ok, ¿qué voy a sembrar? 10 pesos, siémbralos. Porque esa es mi capacidad ahorita. Pero no quiere decir, es que tú me hiciste todo, Señor, y por eso, con estos 10 pesitos de los frijolitos, de la casita y del carrito, con los niñitos y la esposita y el esposito, todo es Diosito. En ninguna parte de la Biblia hay una palabra parecida. Dios jamás dice, yo soy Diosito. Yo soy el Diosito. No, dice yo soy Dios, el yo soy. Amén. Así que mejor manejemos la verdad y no la tradición humana, no la tradición del mundo. El mundo sí está empobrecido mentalmente. Nosotros no tenemos que ajustarnos a ese mundo, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente por el Señor. Así que nos dice ya un principio de generosidad. Sí tenemos la capacidad de ser generosos y de ser agradecidos. Bueno, de acuerdo a nuestra capacidad, empecemos por eso.
pero también llevemos en nuestra mente que vamos a ser más generosos, porque ahorita vamos a ver todo lo que conlleva todo esto, para la gloria de Dios, para la bendición de esas personas que podemos ayudar y para nuestra vida. Dios es justo en todo. Decimos amén. Así que pensemos bien. ¿A qué nos vamos a comprometer y qué vamos a hacerlo? Si no lo hacemos así, lo vamos a hacer con tristeza o por necesidad. Es que el Señor te da al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces vas con una motivación incorrecta. Es que el Señor te va a dar más. No he oído eso. El Señor te va a dar más, pero no te dicen qué. El Señor decide, te va a dar más, pero más trabajo. Y tú dices, lo que te incomoda no es de Dios. Lo que se te acomoda sí es de Dios. Estás en carnota, no estás en espíritu. Así que eso te confunde. Pero Dios es experto en quitar confusiones, es muy claro, es muy sencillo, es muy práctico para que nosotros podamos entender y vivir en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Y vamos a ver lo segundo que nos quiere enseñar el Señor. Y nuevamente regrese al texto. Y vamos a entender también buenas razones para que llevemos a cabo esta acción de generosidad para la obra en amor hacia Dios. Lo primero que nos quiere enseñar es que no vamos a salir perdiendo los que demos. Si no tenemos bien claro lo que se refiere a dar en el Señor, en el pensamiento del mundo dice, es que ya tengo menos. Por dar, ya tengo menos. Tenía 100 pesos y di 50, ya tengo menos. En el pensamiento de Dios, tú no perdiste, sembraste, invertiste en el reino de Dios con plena inteligencia y con plena conciencia de lo que tú estás dando, y por lo tanto tú también quedaste conforme con esa acción y lo estás dando con alegría en tu corazón. Así que, como nos decía el versículo 6, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, pues recibe mucho. Y el versículo 8 que nos dice, Dios puede darles muchas cosas. Lean su texto, yo leo acá la otra traducción. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan ¿qué? Gracia. La traducción acá es todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. ¿Quién? El generoso. Nunca se pierde, siempre gana. Fíjate, en la traducción de Reina Valera, dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre, fíjate, despacito. ¿A fin de qué? Teniendo, ¿cuándo? Siempre. ¿Cuántas? Todas las cosas. En todas las cosas. ¿Cuánto? Lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. ¿Cuánto nos va a dar el Señor? Lo suficiente. Pero nuestra escala de valores está al revés de la de Dios. Ese es el grave problema. Estamos pensando en aquello que deseamos que nos dé Dios para gastarlo o para invertirlo en otras cosas que no son nuestras necesidades. Fue directo. Zapatillas, vestidos, perfumes.
De las que van a Liverpool. ¿Quién va a Liverpool? Nadie va a Liverpool. Fíjense, si nos detenemos a leer la palabra y entenderla, nos salimos de muchos errores y dejamos de estar culpando a Dios. Dice que Dios siempre nos da en todas las cosas. La alegría sí sabe. Dice lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Lo suficiente. No le busques más traducción. Lo suficiente Dios nos lo va a decir. ¿Qué sucede con el que entonces se convierte así en un generoso y entiende esta palabra? Siempre sale triunfante, nunca pierde. Todo lo da, pero en esa fe inteligente de parte de Dios. Hay un hombre llamado Wayne Myers y él tiene por ahí un libro que le pidieron que escribiera de tantos pensamientos que le da Dios para poder hacerlo práctico en la vida. Es un hombre que ha crecido enormidades en él. Estuvo mucho tiempo en México, dejó muchas iglesias, sigue ayudando a muchas iglesias, sigue ayudando a muchos ministerios. Él es un aportador en Cristo para las naciones, para becas. Pedro es un resultado de esa bendición. Gracias a la intervención de ese señor, la cuota de $13,500 fue saldada durante 3 años. Algo así, 13,500, hacíamos cuenta, 600,000 pesos en los 3 años, más o menos. Por un hombre que fue creciendo en fe y entendió que mejor es dar que recibir. Y entonces Dios te ha dado palabra y nos ha compartido toda esa palabra a través de un librito que por ahí conseguí, me lo regaló Pedro precisamente. Y les voy a decir 3 nada más. Dice, el dinero no cambia a un hombre, solo lo desenmascara. Si el egoísmo y la codicia están en su corazón, esto es lo que saldrá a la superficie. Tremendas palabras. Otro dice, la prosperidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. ¿Cuánta razón hay en ello? Si das es porque tienes. ¿Decimos amén? ¿Cuánto das? Mucho. Tienes mucho. Y el último, da sin recordar, recibe sin olvidar. Generosidad y agradecimiento. Wayne Myers todavía vive, es un hombre ya de cierta edad, pero Dios lo bendice tremendamente. Él así le llega $1 millón y dice, este $1 millón, él sabe dónde, obviamente. Aquí siempre $1 millón, y al rato le están llegando $2 millones. Él no tiene ninguna preocupación por el dinero. Trabaja en el Señor y ha aprendido a darle la gloria a Dios. Vimos hace tiempo el video acerca de ese repostero francés avecindado en Colombia. Cristiano, se casa en Colombia, se queda en Colombia, pone su repostería y es tremendamente famoso por lo sabroso de su repostería. Y en todo hay una palabra de aliento, de ánimo para la clientela que va ahí. Lo entrevistó alguien famoso de la televisión colombiana. Y entonces le dice, si es usted tan famoso, ¿por qué no pone sucursales en todo Colombia? Dice, eso sería muy sencillo. Tengo propuestas de marcas, de todo, para poderlo hacer. Pero también sé que tengo prioridades en mi vida. Primero está Dios y después mi familia. Yo tengo este negocio, lo cierro a tales horas porque tengo que dedicarle tiempo a mi familia, trabajo de lunes a sábado y el domingo es para el Señor. Y todo el tiempo se glorifica el nombre del Señor. Todo cliente que entra aquí recibe algo de parte de Dios. Es un hombre que aprendió a sembrar. ¿Con qué? Con lo que tienes, con lo que Dios te va dando. Y como dice aquí, el que da no pierde jamás, al contrario, sigue recibiendo de parte de Dios. Porque el mismo Señor te dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando dice
dicen amén? Así que vas reconociendo tu corazón y eso tú lo vas entendiendo y vas haciéndolo de acuerdo al Señor. En todo va a haber un enriquecimiento en tu interior. Cuando tú tienes ese enriquecimiento en tu interior, lo material, que no deja de ser importante, entiendan esto, no deja de ser importante, pero no es lo más importante para ti, porque el principal sustento lo estás recibiendo, que es Cristo en ti. Decimos amén. Así que cuando estemos dando generosamente y con agradecimiento a Dios, no pensemos que estamos perdiendo, estamos ganando, siempre ganando. Porque a Dios gracias que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, no solamente serán enriquecidos ellos mismos, como dice el versículo número 11, que dice así: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando tú lo das en el nombre del Señor hacia esas personas, hacia esas necesidades de esas personas, y glorificas el nombre del Señor, es decir, esto es de parte de Dios, no es de parte mía, no me honres a mí, honra a Dios. Están reconociendo un Dios que movió el corazón de esa persona para que su necesidad fuera sustentada, y eso crea también un agradecimiento en un corazón que va a empezar agradeciendo y después se va a convertir también en un corazón generoso. Y si tú le enseñas cómo ir progresando y prosperando generosamente en su corazón, has ganado para el Señor un alma generosa y agradecida, y esto multiplícalo a la N potencia. Habrá muchas más personas generosas y agradecidas combatiendo la promesa, y no por una ley de hombre, sino por la palabra de Jesucristo. Denle una ofrenda de palmas a Él. Es una gran oportunidad. Versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y después habrá una correspondencia también espiritual. El versículo 13 dice: pues por experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Todas estas buenas razones nos llevan a tener esa disposición en nuestro corazón de la generosidad, del agradecimiento a Dios. Cuando hemos entendido precisamente en el Señor a poder llevarlo a cabo, y creo que todos aquí estaremos convencidos de que esto sí es posible, en la medida, en este momento, la que tengamos, ponerla en práctica, en fe, para el Señor, siempre habrá grandes recompensas. El Señor es justo, el Señor es maravilloso, el Señor siempre cumple lo que te promete. ¿Decimos amén? Todos los días de nuestra vida vamos a encontrar una necesidad de diferente tipo, no necesariamente económica. Y a veces estamos tan sumidos en otras cosas, o nos hemos dejado engañar en cuanto a que somos limitados, que no tenemos muchas cosas, o incluso nos han ofendido y no la hemos creído de que no podemos nada, o no somos nada, o no tengo nada. Tú no vales por el dinero, no vales por el valor del dinero. Ese no es tu valor. Tú vales por toda la riqueza que Dios ha depositado en tu corazón, y que lo único que tienes que hacer es empezar por ahí y decirle: Señor, yo sé que tú me amas, y yo sé que has depositado en mí una gran capacidad para poder dar. Nadie vino al mundo sin nada. ¿Qué Dios sería entonces
Sí es un Dios de amor. Y lo que necesitas para emprender esta maravillosa acción es fe. Te doy una buena noticia. A nadie de nosotros Dios nos mandó sin fe. A todos nos dio una medida de fe. Hoy empieza a tomar esa bendición de parte de Dios y creerle a Dios, creerle a su palabra. Escucha nuevamente la palabra del domingo pasado. De verdad te lo pido. Escucha muy atentamente esa palabra. Es vital. Es vital para ti. Si tú te sientes perteneciente a Dios, aceptado por Dios, no por ti, por lo que tú eres, porque te mienten diciendo, no, Dios nos acepta como somos. Mentira. Como somos, somos pecadores y Dios no tiene comunión con el pecado. Nos acepta en el amado, nos acepta en Cristo Jesús. A menos que tengas a Cristo Jesús gobernando en tu corazón, hablando a través de ti, Él, haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, podrás sentirte aceptado por el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios no te ha engendrado en carne, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne. Te ha engendrado en su Espíritu Santo para que seas una nueva criatura adoptada en la familia maravillosa de Dios, gracias a Jesús. Cuando tú tienes todo este conocimiento y lo estás creyendo y lo vives, te llenas de seguridad y te llenas de paz y le permites ahora sí a Dios. Ya no quiero ser el mismo perfecto, ahora quiero ser en ti la nueva criatura. Podrás decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes logré, que logró muchísimo Pablo en la ley, dice, lo tengo por basura. Eso ya no, yo no estoy ni identificado con esto, ni pertenezco a esto, ni lo uso para ser aceptado. Si Cristo no está en mí, yo no soy nadie. Tal vez en el mundo sea alguien, pero donde me importa ser alguien es en Cristo, en la familia de Él. Y eso solamente lo puedo lograr cuando Cristo vive en mí. Ahora sí podré comprobar que soy una persona muy amada. Y podré entender que la generosidad y el agradecimiento Él también lo depositó en mi corazón para que día con día, con todo el talento que Él me da y los dones que recibo, con eso empiece a bendecir y ayudar a los demás. No con mis propias fuerzas, no a través del dinero que yo doy. Entiéndame, el valor de esto no está en el dinero que tú des, no está en la ropa que tú des, sino en el corazón donde Cristo abunda en vida en ti. Y te ha hecho entender que todo lo que tú tienes se lo debes a Él, es de Él y es para que tú bendigas a todos los demás. Él es justo. Él es justo. Él dice también en su palabra que Él no se olvida de los justos, de los santos, que servimos a los santos. Él es justo para todo eso. Y si nosotros podemos creerle a esta palabra, lo que tú tengas en tu corazón, eso empieza a valorar. ¿Sabes qué tienes en tu corazón si tienes a Cristo? Tienes amor. Si tienes a Cristo. Sea amigo o sea enemigo, los dos tienen necesidad. Dios está esperando alguien que me diga sí, porque tal vez así como ese al que odias, tal vez así a ese que es tu enemigo, tal vez esa persona que te ha hecho tanto daño, tal vez tú fuiste así, pero Él encontró a otra persona, te la puso delante de ti, te bendijo con una palabra, te dio lo que tú necesitabas. Y lo que más necesitabas no era el dinero, saldar la deuda, pagar una colegiatura. Necesitamos
extraordinaria en cuanto a ser importante y en cuanto a tener valor. Y todo se me derrumbó, todo se deshizo. Yo era un vil pecador. Yo daba lo mío. ¿Y saben para qué servía? ¡Para nada! Pero ahora en Cristo, yo ya no me preocupo por dar lo mío. Doy lo que Cristo me da. Eso sí va. Eso sí va. Y eso no está peleado con lo económico, con lo material. Pero dalo en Cristo, no lo des por ti. ¿Sabes por qué? Porque vas a terminar enojándote. ¿Qué pasa cuando le das a una persona 2 a 3 y ninguna de esas te dice gracias? Malagradecido. Te enojas. Y Dios te pregunta, ¿y a ti a qué horas te dije que le dieras eso? Esto es lo que quiero que des en primer lugar, después todo lo que quieras de parte mía, no de parte tuya, porque tú te vas a enojar. ¿O acaso crees que tú no fuiste una persona agradecida? Pasaron un buen de tiempo, un buen de cosas, para que tú entendieras que Dios es tu Dios, te ama, y lo que tú eres, lo eres en el Hijo de Dios. Y entonces cuando yo tengo esa gran riqueza, yo no tengo duda en que todos los días puedo dar algo. Puedo dar algo, puedo dar algo. Yo anhelo estos momentos. Yo anhelo este momento de predicar la palabra o de estar con una persona. Los anhelo con todo mi corazón y se los digo sinceramente. Esté cansado, esté con sueño, esté con dolor, que ya hace mucho, gracias a Dios, que no me da como me dio al principio después de la cirugía. Esté ronco, esté como esté. Yo en el momento que estoy aquí, no estoy pensando en lo que yo, el pastor, me va a dar. Estoy pensando en lo que Él me está dando a mí para ayudárselos a ustedes. Y lo que ustedes reciben es de parte de Cristo. Y lo hago con mucho amor y con mucho agradecimiento a Él, porque Él me rescató, Él me salvó y Él me hizo consciente de que ahora vivo una vida eterna con mi familia. Que nada ni nadie te robe esa corona que te está esperando. Ya elimina todo lo que el mundo te ha tratado de meter en tu cabeza y te ha contaminado tu corazón. Acepta a Cristo y deja que Cristo sea el Señor de tu vida. Deja que te enriquezca a ti, no el mundo. El mundo, mira, ¿sabes qué te da? Migajas, eso es lo que te da el mundo. Migajas. En el mejor de los casos. Pero Cristo lo que te da es santo, abundante y eterno. Y eso que te da a ti, eso es lo que tú vas a dar a otra persona. ¿Cuántos matrimonios hay aquí ahorita? Yo quiero que hoy se pregunte, más bien no que se pregunten, que le pregunten a Dios. Señor, le van a decir, olvida todo el pasado. Quiero saber a partir de hoy qué le voy a dar a mi esposa de parte tuya. Y la esposa va a decir qué le voy a dar a mi esposo de parte tuya. ¿Cuánto cuesta? Y lo tienen. Esa es la mejor noticia, lo tienen. ¿Cuántos son papás, mamás? Igual le van a preguntar al Señor, Señor, hoy, a partir de hoy, quiero convencerme de una vez por todas que sí hay generosidad en mi corazón y que sí tengo. He estado pensando en esto, en el Xbox, en el Galaxy 8 4D. Esos cuestan 8,000 pesos y no lo tengo. Pero tengo algo mejor.
tengo a Cristo. Cristo, ¿qué me quieres dar para darle a mis hijos? Te lo va a dar. Te lo va a dar. Nunca me olvido de mis hijas, de todo lo que yo le pedí a Dios, que me diga que le tengo que dar. Aquella ocasión en que caen, que le dolía la cabeza, que le llevamos al neurólogo, que pensaban en un tumor, etcétera, etcétera. Y en sueño el Señor me dijo, el cielo sí existe. En el sueño, Karen me decía, no tengo ninguna bola. Este dolor de cabeza es porque se olvida. Si te ha olvidado, jugar otra vez conmigo. Fíjense. Ese no digo de tarea a ustedes. Estamos pensando en quién sabe qué cosas. Y Dios te quiere hablar hoy. Y Dios te quiere decir lo que ya hay en ti. Tal vez has pensado que no tienes nada. Tal vez has pensado que tienes poco. O tal vez has pensado que has dado tanto que nadie te agradece, porque hay los extremos. Yo te diría, respetándote a cada uno de ustedes, que te des la oportunidad de escuchar a Dios. Porque yo sé que tú quieres tener una vida enriquecida. Amén. Quieres tener una vida en abundancia. Amén. Y Dios te la quiere dar. Pero Él no se desdice de su sentido, de su orden. Y te sigue diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Da. Y tú dices, ¿qué doy? Esa es la pregunta que quiero que me hagas. Y Dios te va a contestar. Date tu tiempo con Él. No aquí, ahorita vas a empezar apenas. Pero date un tiempo en la intimidad con Dios. Y pregunta, ¿qué tengo que dar? ¿A quién? ¿Papá? ¿Mamá? A la persona que menos te imaginas, que crees que tiene todo, que crees que es muy feliz, que el pastor es Superman, que no necesita nada. Pregúntale por mí. Pregúntale por mí. Pregúntale por él, por mi esposa, por mis hijas, por mi sobrina. Pregúntenle. Obviamente empezando por su familia, empezando por ustedes, porque primero Dios te va a dar a ti. Y una vez que tengas, te va a decir, ahora sí te puedo pedir que des. Y si eso lo mantienes todos los días de tu vida, vas a ser de las familias ricas, espiritualmente hablando, en la familia de Él. Todo porque hoy entendiste lo que es generosidad y agradecimiento a Dios. Si lo pudimos ver en un animal que es la mujer, en una familia que no tenía más que un cuchillo, una lancha y voluntad de generosidad, y vimos lo que se logró, es sorprendente. A mí me tiene taladrando el alma y el espíritu. Una hora de agradecimiento. ¿Cuánto tiempo le agradecemos nosotros a Dios? Es una buena palabra que nos debe de animar, porque el resultado de parte de Dios lo dice precisamente en el versículo
Gracias a Dios por su don inefable, indescriptible. Y ese don indescriptible, según los estudiosos de la Biblia, no se refiere a una virtud de Dios, se refiere a Dios, se refiere a Jesús. De tal manera que Pablo está diciendo, gracias a ti, Jesús. A veces encuentro explicación, a veces no encuentro explicación. Lo que sí sé es que tú estás logrando esto en cada uno de los corazones para poder enriquecernos, siendo generosos y siendo agradecidos todos los días de nuestra vida.